Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a esta teleconferencia hoy, 24 de marzo del 2015. Recordemos que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy vamos a manejar el tema IEPI, salud bucal, y nos acompaña nuestra facilitadora, la doctora Marta Lucía Salcedo Camelo. Ella es odontóloga, asesora de la Alcaldía de Medellín, y nos va a estar acompañando en la tarde de hoy durante 45 minutos explicando el tema. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, por favor tome atenta nota, porque después de la explicación del tema vamos a tener una sección de preguntas y ustedes pueden realizar sus preguntas en el área del chat. Las escriben allí y en el espacio de las preguntas vamos a tratar de resolverlas todas y cada una de ellas. No es más por el momento, así es como vamos a trabajar en la tarde de hoy. Sean todos muy bienvenidos nuevamente y los dejo con la doctora Marta Lucía. Doctora Marta Lucía, bienvenida. Gracias, Alonso. Buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento por acompañarnos en la tarde de hoy. Vamos a hablar del tema salud bucal en la primera infancia y cómo desde la estrategia IEPI podemos intervenir en la salud bucal de los niños. Bueno, el objetivo es capacitar y sensibilizar al personal de la salud para que desde su contexto, desde su lugar de trabajo, en el área en que se desempeñen, participen en la promoción de la salud y en el control de la enfermedad bucodental en la primera infancia. La salud bucal es un aspecto fundamental en todas las comunidades. Su importancia radica en que es un área muy importante de la salud general que hemos tenido abandonada, pero que afecta cuando hay enfermedad a una gran parte de la población. Su tratamiento implica grandes costos al sistema y la mayoría de las patologías que causan enfermedad bucal son prevenibles a muy bajo costo, entre otras cosas. Las infecciones bucales también afectan grandemente la salud general de las poblaciones. En los niños es muy alta la prevalencia de estas enfermedades y causan grandes incapacidades y daños a su salud. La salud bucal se ve afectada por varias enfermedades comunes como la caries, la enfermedad gingival que afecta a las encías, la enfermedad periodontal, y todos estos desequilibrios en la salud bucal afectan la salud general. Afectan, por ejemplo, a los pacientes con diabetes, a los pacientes hipertensos, a los pacientes con riesgo cardiovascular, a las gestantes. Las mamás embarazadas pueden tener riesgo de preeclampsia o afectar a su bebé con bajo riesgo al nacer por una infección de tipo oral, de tipo periodontal. Bueno, a los niños los vemos generalmente afectados por caries. Las caries son muy comunes en los niños menores de 5 años. Si esas caries fueran prevenidas, a través de buenos hábitos higiénicos, de una consulta odontológica periódica, de educación a los padres para que conozcan cómo es el desarrollo del proceso de enfermedad en la boca y sepan prevenirlo, podríamos evitarnos, en primer lugar, grandes problemas de salud para la población infantil y, en segundo lugar, grandes costos para su manejo. La estrategia IEPI es una herramienta práctica para el personal de la salud que nos da unos criterios estandarizados para evaluar los signos de enfermedad en la boca. Entonces, el objetivo nuestro el día de hoy es presentar esos criterios para que de alguna forma, cuando nos llegue un niño, le evaluemos la boca, podamos determinar cuál es la conducta a seguir. No necesitamos ser odontólogos para poder intervenir en la salud bucal de los niños. De hecho, es necesario que todos conozcamos, tanto los demás profesionales de la salud, no odontólogos, como los padres y cuidadores, cuando tenemos una boca enferma y cuando tenemos que intervenir, y desde luego con mayor razón cuando tenemos una boca sana y debemos mantenerla así. Bueno, como parte de la atención integrada que nos ofrece, que nos propone
AIEPI, el equipo de salud diferente al odontólogo debe promover la salud bucal, especialmente en los niños menores de 5 años. Esto debe hacerse en todas las localidades. Muchas veces piensa uno que solamente en áreas apartadas donde no es fácil tener el acceso a la atención odontológica, pero de rutina, en las consultas de crecimiento y desarrollo, en las consultas de médico general, en las consultas generales pues donde asiste el niño, debe ser evaluada su cavidad oral y debe tener la capacidad la persona que la revisa de determinar cuál es la conducta a seguir de acuerdo a los hallazgos que presente este examen. Bueno, para la detección precoz y tratamiento adecuado, como ya les dije, la estrategia IEPI dispone de un conjunto de criterios que se pueden aplicar tanto a nivel médico, a nivel, digamos, de profesionales de la salud, a nivel de comunidad y a nivel de familia. Si somos capaces de interpretar lo que se presenta en la cavidad oral de los niños, fácilmente podremos saber qué conducta tomar y orientar adecuadamente el manejo de cualquier patología. Bueno, antes de comenzar y para que nos pongamos en contexto, vamos a revisar un poco lo que es la cavidad oral en relación a las partes que tiene y a los componentes funcionales, para que nos podamos entender, a recordar, porque realmente esto todos los conocemos, pero a veces pues se nos pasan pues como pues con muy poca claridad. Creo que no está pasando la presentación, permítanme un momentico. ¿Cómo hago para desplazarla? Arriba. Acá. Gracias. Bueno, disculpen. Bueno, vamos a empezar entonces a ver los componentes de la cavidad oral. Ya les voy a explicar, nos debemos en un momento a las anteriores diapositivas. Bueno, la boca está formada por los labios superior e inferior, los carrillos, dientes, muelas, encías, lengua y paladar. Para cumplir con sus funciones posee una estructura apropiada formada por los maxilares superior e inferior, llamados esta última, el maxilar inferior, que está señalada en la diapositiva en azul, es el maxilar inferior. En esos dos huesos que trabajan articuladamente para cumplir las funciones del aparato masticatorio se encuentran insertados los dientes, como se puede apreciar ahí. Este perfecto funcionamiento de componentes permite a la boca cumplir con todas sus funciones. Entre las más importantes, o digamos las que engloban pues la mayoría de funciones, están la masticación, que a su vez pues cumple con la función de la alimentación, ¿cierto? Somos capaces de masticar, somos capaces de deglutir, somos capaces de tragar el alimento y a través de ello nos estamos alimentando. De la comunicación, la correcta pronunciación de las palabras depende del buen estado de los componentes de la boca. Los sonidos dependen en gran parte de la posición y el estado de los labios, las mejillas, del paladar, de la lengua y de las cuerdas vocales. La buena apariencia es una parte muy importante para todas las personas, incluidos los niños, que todos los componentes de la boca y especialmente los dientes estén en buen estado, ¿cierto? Cuando uno nota a una persona que de pronto tiene dificultades en sus estructuras bucales, se siente que no es capaz de sonreír adecuadamente, o no es capaz de comunicarse, o de pronto se limita para conversar o expresarse en público, porque eso digamos que le afecta grandemente. Los niños que tienen problemas bucales por deterioro de su salud oral igual tienen esa dificultad, entonces su autoestima se va a ver deteriorada, va a tener falta de seguridad, y son niños a lo mejor retraídos o niños que no tienen la misma facilidad para interactuar con sus compañeros.
Siempre lo podemos decir, el rostro de cualquier persona es más bello cuando su dentadura se halla completa y sana. Y eso en gran medida depende del cuidado que tengamos con ella. Bueno, me voy a devolver un momento a las diapositivas que no pasaron acá, solamente para que tengamos en cuenta que el estado de salud del bebé, cuando yo hablaba ahorita de que la salud bucal afectaba la salud general, también se ve afectado desde la gestación, digamos que con la salud de su madre, ¿cierto? Si la madre es una persona que ha tenido también una buena salud bucal, unos cuidados odontológicos previos que son obligados para todas las gestantes, si han tomado pues en cuenta todas las recomendaciones que se dan o los estados de alarma que en un momento dado pueda presentar en su embarazo y ha consultado, seguramente también va a ofrecer un buen entorno a su hijo para que cuando él nazca ella no tenga una carga microbiana tan alta para transmitirle, y su cavidad oral estará en muy buen estado. También es muy importante lo que les decía, de que las infecciones que se presentan a nivel bucal afectan el embarazo como tal. Puede presentarse preeclampsia y bajo peso al nacer. Entonces son condiciones que hay que advertirle a la madre para que ella, que en general no tiene en cuenta su salud bucal como algo importante, aprenda a valorarla y aprenda a saber qué tanto impacto puede tener sobre la salud de su hijo. Bueno, otra cosa importante es que las gestantes no deben tomar medicamentos que no sean formulados por el médico, porque muchos de estos medicamentos se automedican, muchos de estos medicamentos afectan no solo la salud general del bebé, sino también su dentición. Y otra recomendación muy importante en este momento pues de esta etapa es no tomar pastillas con flúor, ya que podría en un momento dado producirse un problema de fluorosis en los bebés. Bueno, retomemos entonces la estructura de la cavidad oral. Una parte muy importante y fundamental de la boca son los dientes. El ser humano tiene dos denticiones, una temporal y una permanente. La dentición temporal es la que aparece en los niños. Aquí en la foto que ustedes ven, observan que tenemos una dentadura pequeñita y una grande. La dentadura pequeña es la dentadura temporal, la dentición temporal, que es la dentición que tienen los niños. Empieza su erupción, la erupción del primer diente, creo que todos lo hemos conocido, lo hemos visto, a los 6 meses. Con los dientes inferiores, uno ve que apenas empiezan a asomar unos dientecitos a los 6 meses de edad. Ese es los primeros dientes que le parecen a los niños, que erupcionan en la boca de los niños, y la dentición completa de ellos, que se compone de 20 dientes, como lo pueden ver en el dibujo, termina más o menos entre los 24 y 30 meses. Estas edades de erupción son muy variables. Habrá niños que el primer diente le erupcione a los 8 meses o quizá al año, sin que traiga normalidad ninguna, ¿cierto? Eso depende, digamos, de factores hereditarios, genéticos, de la información que trae el niño, y que así como el crecimiento, el color de los ojos y muchas otras circunstancias que rodean el crecimiento del niño, pues no tienen mayor trascendencia. Porque a veces las mamás, a mi hijo no le han salido los dientes, o porque le salieron primero a aquel que es más chiquito, o porque en desorden, son cosas pues muy relativas. Complicada se pone la situación cuando, por ejemplo, pasa mucho rato y ya el niño tiene año y medio quizás, o algo así, y no le han aparecido los primeros dientes, ¿cierto? Entonces empieza uno a buscar si fue que no se formaron, o si hay alguna dificultad para que erupcionen. Ya son casos pues extremos, pero en términos generales aquí hay un rango muy variable de situaciones que se pueden dar sin que haya normalidad. Bueno, esta dentición temporal, que está compuesta por 20 dientes, se reemplaza totalmente por la dentición permanente, que es la que observamos al lado al lado derecho de la más grandecita, ¿cierto? La que vemos que está marcada como dentadura permanente. Empieza el recambio, empiezan a caerse los primeros dientes de leche para empezar a aparecer los permanentes más o menos a los 6 años de edad. A los 6 años empieza
con la erupción de un molar que no tienen los niños, que como la fórmula dentaria, o sea, los números de los dientes permanentes es más grande, empieza a aumentarse en un diente. Es un molar que aparece posterior a los que ya tiene el niño, en la parte bien atrás pues de la boca, y es el molar de los 6 años o sexto diente, sexta muelita, ¿cierto? Contándolas desde la línea media hacia atrás. Ese es un diente muy importante porque es el primer diente permanente que aparece en la dentición pues ya definitiva. Es un diente que tiene muchos riesgos de padecer caries, porque es un diente, en primer lugar, que las mamás no llegan ni siquiera a darse cuenta que está erupcionando en muchos casos. En segundo lugar, es un diente que como está erupcionando, a lo mejor se inflama un poquito la encía y es doloroso cepillarse, o el niño se tropieza con él y no lo toca siquiera, o la mamá lo va a cepillar y él no se deja pues con mucha facilidad. En tercer lugar, es un diente que viene un poco más débil que el resto porque realmente los dientes con el influjo salival que tiene tantos minerales se ponen muy fuertes estando afuera. Entonces, por todos los lados tiene mucho riesgo, y si a eso le sumamos que de pronto es un niño que consume mucho azúcar, que tiene una higiene regular, una higiene oral deficiente, pues seguramente es un diente que lo vamos a ver con caries. Y es muy común que encontremos esos tipos de caries en los niños, digamos, con cierta frecuencia. Entonces es muy importante tener presente esto para poder educar a las mamás e informarles del cuidado que debe tener. Entre otras cosas, hago la cuña acá, los niños se deben cepillar hasta los 12 años, es decir, deben tener una supervisión por parte de un adulto o por parte pues de la madre, del cuidador, hasta los 12 años. Es muy común que lleguen los niños a la consulta odontológica y las madres les indican pues la responsabilidad del cuidado dental a ellos. Realmente la responsabilidad de los padres es algo sobre lo que tenemos que seguir haciendo énfasis. Bueno, la dentición permanente, entonces empieza el recambio, se empiezan a caer los primeros dientes temporales y empiezan a aparecer los permanentes, a ser reemplazados por los permanentes. Este proceso inicia a los 6 años y termina más o menos entre los 18 y 20 años con la erupción de las cordales. La dentición permanente consta de 32 dientes, es decir que el adulto con la dentición temporal completa tiene 12 dientes más que el niño que solo tiene 20. El buen desarrollo de los dientes favorece la fonación, la masticación, la alimentación y la comunicación, y estimulan la formación armónica de la cara y el cuerpo. Es fundamental una buena estructura dental, maxilar, para tener una buena articulación y un buen desarrollo craneofacial. Bueno, aquí vemos la erupción pues, las etapas en que se da la erupción de la dentición temporal. No nos vamos a detener mucho en esto. Es importante, si ustedes cuando tengan tiempo de pronto de revisar la presentación, nuevamente darse cuenta las edades en que aproximadamente erupcionan los dientes, cada uno de los dientes que está señaladito ahí, la edad en que erupciona y la edad en que se cae, porque todos los dientes de leche de dentición temporal son reemplazados. Bueno. Otra diapositiva que nos habla de la erupción dental en el niño. Aquí podemos ver cómo este cráneo representa pues un niño de 2 a 5 años de edad aproximadamente, y vemos cómo él tiene erupcionados sus 20 dientes temporales, pero mientras tanto adentro se están formando, los que están en azul son los dientes que se están formando. Desde ahí la importancia del cuidado, digamos, todos los riesgos que puede tener un niño para la formación de su dentición permanente, va hasta más allá de los 7 o 8 años de edad, ¿cierto? Porque si la mamá, si el niño, perdón, tiene infecciones, o si el niño recibe medicamentos que le pueda afectar esa formación, o recibe exceso de flúor, puede verse afectada esa formación. Incluso si hay trauma en los dientes temporales, puede también llegar a afectarse esa dentición permanente. Bueno,
Aquí vemos pues los dos eventos que ocurren en el cambio, pues en ese proceso de recambio a los 6 años de edad. En la primera foto vemos dos dientecitos que están señalados con flechas que están erupcionando detrás de los temporales. Los permanentes salieron por detrás, los temporales no se han aflojado seguramente todavía, entonces hay que retirarlos para que los otros se acomoden y se ubiquen en el lugar que les corresponde. Y en la otra foto, en la segunda foto, vemos la erupción de los molares de los 6 años de los que les hablaba ahorita, que son los molares permanentes, que vienen a ubicarse detrás de los últimos molares temporales. Bueno, rápidamente miramos las partes de un diente. El diente básicamente de su parte estructural se divide en 3 partes: corona, cuello y raíz. La corona es la que evidenciamos pues habitualmente cuando sonreímos, la parte blanca del diente. El cuello es, digamos, que la separación entre, o la unión entre la raíz y la corona. La raíz es la parte que está dentro del hueso y que sostiene al diente. Más o menos 2/3 partes del diente están constituidas, pues integran la raíz, ¿cierto? O sea, hay una proporción de 2/3 a 1/3 en relación corona-raíz. Las partes, la estructura que compone un diente son el esmalte, que es la parte blanca que vemos habitualmente en nuestros dientes, solamente está en la parte de la corona. La dentina es un tejido que está inmediatamente debajo del esmalte, es un tejido permeable, digamos, tiene unos conductillos que en el momento en que se presenta una caries en el esmalte, digamos, no se presenta mucha sensibilidad, pero cuando llegamos ya a una caries que se hace más profunda y toca la dentina, ya empieza por esos conductillos a pasarse en todos los estímulos y termina afectando la parte central del diente, que es ese tejido rojito que vemos, que es el nervio del diente, ¿cierto? O la pulpa dental. Bueno, en la raíz tenemos cemento, es lo que cubre pues esa pulpa. Y básicamente el diente está anclado en el hueso alveolar. Bueno, teniendo ya pues como definidas más o menos, habiendo recordado las partes de los dientes, vamos a empezar a mirar cómo se produce el proceso por el cual se da la enfermedad en los dientes o en la cavidad oral en general. Bueno, las superficies de los dientes están cubiertas de forma natural por una película orgánica que se origina en la saliva. Esta película se llama placa bacteriana. Esta placa bacteriana está constituida por saliva y por numerosos, pues un gran número de bacterias. Esta placa bacteriana, cuando nosotros no cepillamos con frecuencia los dientes, termina siendo una imagen como la que podemos ver en el primer recuadro, que es como una masa que se adosa a los dientes y a la encía y termina produciendo inflamación en la forma en que la vemos ahí. Afecta a los dientes produciendo caries y afecta a las encías produciendo inflamación o gingivitis, ¿no? Es la famosa gingivitis, esa inflamación de las encías. Para que no se produzcan estas enfermedades, como ustedes mismos se pueden imaginar, y así de sencillo y lo sabemos todos, lo único que tenemos que hacer es remover esa placa, no permitir que esa placa se establezca de manera fuerte en los dientes, porque ahí es cuando empiezan los problemas. En la segunda fotico estamos viendo placa que ya se ha endurecido, es el cálculo dental, que es la misma placa que vemos en la primera, solo que arriba pues con un buen cepillado podemos removerla, pero en la segunda ya el cepillado no nos va a servir, hay que raspar esa superficie para poder eliminar ese cálculo, esa placa que se ha adosado al tejido dental. ¿Cómo podemos prevenir que esto se acumule y que se produzca este cálculo? Simplemente cepillando por lo menos 2 veces al día los dientes para retirar la placa que se ha adherido a la superficie de los dientes. Usar el hilo dental. El cepillo no llega a todas las superficies de los dientes. Si no usamos el hilo dental, siempre nos va a quedar placa acumulada en el espacio que está entre los 2 dientes. Tenemos que también pensar en que la dieta la tenemos que controlar en el sentido de no consumir tantos carbohidratos y azúcares, sobre todo alimentos pegajosos, que son los que se adosan muy fácilmente a la superficie dental.
Y otra de las recomendaciones es visitar periódicamente al odontólogo. Muchas veces creemos que está muy bien nuestra boca, pero no nos podemos, obviamente uno no se puede revisar muy bien solo, entonces no se da cuenta que a lo mejor está teniendo mala higiene, no haciendo unas buenas prácticas de limpieza, no usando bien la seda dental, o a lo mejor ya tenemos algún tipo de enfermedad bucal como caries o gingivitis o pues problemas más agudos. Bueno, vamos a hablar de la caries dental. Como ya les dije, les presenté ahorita el dibujo del dientecito, no quiero que se nos olvide porque es muy importante para entender todo este proceso. La caries es una enfermedad infecciosa caracterizada por la destrucción del tejido dentario, por efecto de los ácidos que producen las bacterias en presencia de alimentos azucarados y almidones. Cuando hablábamos ahorita de la placa bacteriana, esa placa que se adosa al diente es sustrato para que vivan muchas bacterias ahí. Entre más placa tengamos, más bacterias va a haber y el crecimiento se va a aumentar. Esas bacterias producen ácidos y esos ácidos terminan produciendo lesión en el tejido dental, en el esmalte, que con el paso del tiempo vamos a empezar a notarlo como una mancha blanca o como una mancha cafecita. Generalmente es una mancha blanca. Eso nos está indicando que el tejido ha sido víctima del ataque de los ácidos y que poco a poco se está poniendo un poco poroso, ¿cierto? Se está disolviendo, digamos, de alguna forma el tejido hasta llegar a convertirse en una cavidad. Ahí empieza el proceso de la caries. Esta enfermedad puede ir desde una pequeña mancha blanca, que es esa desmineralización inicial, hasta la destrucción total del diente y la diseminación de la infección hacia otras partes del cuerpo. En la primera foto vemos unos dientes con inflamación gingival, ¿cierto? Ahí mismo se ve que esa encía está, que prácticamente, yo creo que si uno le hace cualquier estímulo chiquito enseguida sangra. Y vemos que en ese borde de esas encías, en el diente, manchas blancas producidas precisamente por esa desmineralización. Ese es el primer estadio de la caries dental. En este punto, si solamente está la mancha, podemos detenerla, podemos detener este proceso mejorando la higiene y haciendo aplicaciones tópicas de flujo. Sería importantísimo que esto lo pudiéramos hacer con nuestros niños. Es impresionante la cantidad de niños que uno llega a observar en esta etapa. Si estos niños tuvieran acceso a la consulta odontológica a tiempo, podría detenerse este proceso y evitarnos todo lo que vamos a ver a continuación, porque esto es como un cuento muy triste, ¿no? Es todo un proceso que va evolucionando hasta un final, a un desenlace fatal, pues. Bueno, entonces esta es la primera etapa. La foto que vemos abajo, pues definitivamente aquí ya hay cavidad, o sea, ya pasó de esa mancha blanca que había arriba. Prácticamente en la foto de arriba vemos varias partes del proceso, porque vemos la mancha blanca, pero enseguida en el otro diente vemos ya una manchita café que nos muestra una cavidad, o sea que ya se destruyó, ya se rompió ese tejido y ya empezó a hacerse una cavidad propiamente. En la de abajo ya vemos cavidades inclusive grandes que pueden hasta tener compromiso de la punta. Bueno. Aquí vemos unas fotos pues que nos demuestran cómo vemos la caries en los niños, todo lo que les llega a suceder, todo lo que esto conlleva, porque no es solo la imagen, digamos, desde el punto de vista estético, como se ve el niño, sino todo el problema patológico que conlleva las infecciones, el dolor, la dificultad para él alimentarse bien y que termina desnutrido y con baja defensa, y a lo mejor en una hospitalización por deficiencias, no ser capaz de defenderse ante una infección que se pueda presentar por esta causa. Bueno, hablando de la caries de la primera infancia, es un proceso de destrucción del diente que resulta de la interacción entre los dientes, los alimentos y las bacterias. Esa es la caries dental. ¿Cuándo decimos que hay caries de la primera infancia? Cuando el niño de hasta los 5 o 6 años presenta caries. Un niño no debería tener ni una sola caries, pero con una sola que tenga ya podemos decir que tiene pues una caries de la primera infancia. ¿Por qué aparece esta caries? Por lo que ya les decía, acúmulo de placa,
dientes que no se cepillan o no se cepillan bien, mamás descuidadas que piensan que el niño es el responsable de la higiene oral y resulta que no lo cepillan nunca y dejan esa responsabilidad en manos de él. Piensen ustedes qué tan hábil podrá ser un niño para cepillarse y limpiar muy bien sus dientes. Por el no uso de la seda dental hay que usarla desde que empiece a haber contacto de los dientes en la boca, y mucho con mayor razón cuando ya empiezan a erupcionar las muelitas. Miren por ejemplo la foto del medio, esas caries se produjeron justamente en la unión entre los dos dientes centrales, porque ahí nunca hubo un paso de seda dental. Si hubiera sido el manejo, digamos, higiénico de este niño, seguramente nunca se hubiera producido esa caries. Bueno, se llama caries de la temprana infancia o caries de aparición temprana cuando se presenta en los primeros años de vida y poco tiempo después de la erupción de los dientes donde se asienta. Se caracteriza por su rápido avance. La caries nos conduce a otros problemas. Puede extenderse y ser extremadamente dolorosa. Da lugar a destrucción de los dientes, como ya hemos visto, dificultad para masticar, una boquita llena de cavidades, a lo mejor con el nervio expuesto, porque cuando se destruye tanto el diente llega hasta el nervio, el dolor, la incomodidad, que se le atrape comida entre las muelitas. Es muy complicado para un niño y para cualquier persona. Por supuesto, mala nutrición, porque el niño, inclusive niños muy inapetentes con problemas bucales y que menos van a querer comer, deterioro del desarrollo físico, problemas del lenguaje, bajo rendimiento académico. Son niños que terminan incapacitados por constantes asistencias a la consulta odontológica o al médico por causa de esas infecciones que se producen en la boca. También problemas psicológicos, baja autoestima, dificultades para la interacción social, infecciones graves inclusive que pueden provocar la muerte, aunque en raras ocasiones puede suceder. Bueno, los niños con caries en los dientes pueden pesar mucho menos que los dientes que no tienen caries severas, desde luego porque no se alimentan bien. Si los niños con caries dental reciben una atención integral de salud oral, puede ocurrir un significativo avance en su crecimiento. Obviamente que si es un niño que ha tenido dificultades para alimentarse, pero le hacemos un tratamiento y le restauramos su salud bucal, el niño va a poder alimentarse adecuadamente. Bueno, vamos a ver cómo se producen entonces estas, a tratar de entender. No vamos a aquí pues a hacer un tratado de patología oral, pero sí como a tratar de que nos pongamos a visionar cómo se produce la enfermedad bucal para poder ver cómo la podemos controlar y cuáles son las medidas que tenemos que tomar en cada uno de estos casos, teniendo en cuenta los síntomas que se presentan. Bueno, en primer lugar, en este cuadro podemos ver la mancha blanca, la que les decía ahorita, el primer paso para que se dé la caries dental, esa desmineralización inicial. Miren el dibujo de arriba, ni siquiera el diente se ha visto afectado, o sea, el diente está completico, lo único que podemos ver clínicamente es la mancha blanca, pero la estructura del diente está completa. En ese momento podemos intervenir, aplicar un poquito de flúor, darle muchas instrucciones a la madre en torno a la higiene oral, al control de alimentos cariogénicos, bajar tanto consumo de azúcares, la visita al odontólogo. Con eso tenemos para que esa caries se remineralice y no avance en su proceso, terminando en cavidad. O sea que podemos en ese momento detener. Vuelvo y les insisto, de ahí la importancia de que los niños, desde su más tierna infancia, desde que aparece el primer diente en la boca, consulten al odontólogo. De eso hablamos ahorita. Bueno, enseguida ya vemos un paso, pues el siguiente paso en la caries, ya cuando se produce caries del esmalte, ya vemos el diente con una cavidad, vemos el negrito en el diente, ya hay un huequito, y vemos su representación en el gráfico, que el esmalte, la parte blanca del diente, ya tiene una ruptura, una cavitación, ya se hizo una pequeña cavidad, o sea que ya empezamos con un problema más avanzado. ¿Qué hay que hacer en este momento? Rapidísimo actuar, llevar al niño que se le haga una restauración, aplicarle todas las medidas preventivas y instruir a la madre para evitar que esto siga avanzando. Pero generalmente aquí tampoco llegamos, ojalá llegáramos ahí. Bueno,
Continuamos entonces el siguiente paso, ya viene la caries de la dentina, lo que yo les decía ahorita. La parte más interna que está debajo del esmalte ya empieza a ser afectada. Obviamente la caries no se detiene, es un proceso dinámico. Ella empieza a hacer cavidad y sigue creciendo hacia adentro y sigue abriendo hueco en el diente. Ya llegamos a la dentina, entonces ¿qué pasa? La cavidad en el diente más grande. Y a nivel, digamos, de sintomatología, ya empieza a dolerle el diente al niño, ya empieza a filtrarse el frío, el calor, las bebidas que tomamos, entonces el niño ya empieza a sentir que algo no está bien y empieza a limitarse para comer, porque también se le empaca la comida en ese hueco, porque ya todo lo que come empieza a producirle sintomatología. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todavía ahí podemos actuar rápidamente, limpiar esa caries, colocar una calcita, volver a lo básico, que es la educación a la madre, las medidas preventivas, flúor, sellantes si se pueden, las otras muelitas, lo que haya de haber, de acuerdo a la edad que tenga el niño y a los riesgos para poderse intervenir como adecuadamente antes de que sigamos con más problemas. La siguiente, ya hay lesión pulpar. ¿Qué pasó? Ya llegamos a la pulpa, al nervio del diente. El diente, esa pulpa, que es un tejido vital, vivo, que está compuesto por nervios y por vasos sanguíneos, se inflama. Como está encerrada ya, la inflamación produce un dolor muy fuerte. Es un típico dolor de muela desesperante. ¿Qué hay que hacer ahí? Ya atender al niño implica dolor, porque hay que anestesiarlo, hay que sacar el nervio seguramente porque es un nervio que ya se afectó y ya no tiene reversa pues su manejo. Sin embargo, es un diente que todavía está vital, o sea que el dolor tanto para el niño al contacto con cualquier cosa o inclusive el dolor espontáneo es muy fuerte, y al atenderlo entonces requiere anestesia, el trauma del manejo digamos que un poquito agresivo ya en la atención, cosas que habíamos podido evitar si desde un principio hubiéramos actuado, si hubiéramos llevado a ese niño desde un principio a que le hiciéramos todas las actividades preventivas y a darle educación a esa mamá. Bueno, y aquí viene lo más grave, porque entonces ya viene el dolor, viene el manejo complicado, a lo mejor ya haya necesidad de extraer el diente porque es un diente que ya no se puede rehabilitar. Por ejemplo, la foto del diente que vemos abajo, muy difícilmente podríamos rehabilitarlo, está casi que perdido todo, tiene compromiso de la pulpa, o sea que ya llegamos a otro paso adicional, necrosis. La pulpa se muere porque ya definitivamente no fue posible que respondiera pues como al tratamiento o a lo que se le fuera a hacer, porque ya estaba muy avanzado su deterioro. ¿Y qué pasa cuando se muere algo? Se pudre, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Se produce un absceso, una infección, y generalmente vemos en los niños estas bombitas que aparecen en la parte superior de los dientes. Esto en el mejor de los casos, es decir, esta es una lesioncita muy localizada, que no da mayor sintomatología y que está ahí quietica, pero esto es, como les digo, el mejor de los casos. Puede suceder, y esto ya es un absceso, lo que pasa es que está muy ubicadito y no avanzó mucho, a lo mejor porque logró hacer una fístula, o sea, encontró una salida y por ahí drena el pus. Sin embargo, es un diente que hay que tratar y es un niño que tiene un riesgo grande de que en un momento dado esa infección no se controle en un solo sitio, sino que se disemine, como está en la foto siguiente, una infección que se diseminó por el maxilar, inclusive puede llegar al cuello, bajarse pues a todo el cuello y obstruir vías respiratorias, y ahí es cuando viene el peligro de obstrucción de las vías respiratorias y muerte del paciente. O sea, eso es real. Por eso en estos casos la atención tiene que ser inmediata y tiene que ser urgente y tiene que ser de hospitalización. Bueno, entonces vamos en el absceso que se disemina, todo ese pus, toda esa materia que se disemina, terminando en una celulitis facial, que es la que vemos en esta última foto. Como ustedes ven, es todo un proceso que viene desde lo más simple hasta desencadenar en una situación de mucho riesgo y de mucha gravedad para el niño. Todo totalmente prevenible, como ustedes vieron. Hay casos en los que de pronto por un golpe, por un trauma, el niño se cayó y se aporrió un dientecito. Generalmente pasa con los dientes temporales. Aparentemente no le sucedió nada, pues el diente como que empezó a cambiar de color, y por allá al tiempo aparece una bolita como la que vemos en la primera foto. Digamos que ahí es
también la pulpa se ve afectada, también se necrosa y también se muere y termina en un absceso muy localizadito que hay que también manejar. Generalmente esto pues no pasa a mayores y se soluciona fácil, pero en los otros, como ha habido tanta contaminación, como generalmente la boca está afectada, no solo un diente sino toda, porque cuando yo me descuido, no me descuido un diente sino que me descuido todo, terminan con muchos focos sépticos y con problemas severos pues infecciosos. Bueno, eso en cuanto a tejidos duros. Fíjense que estuvimos hablando del diente, de cómo el diente se fue yendo poco a poco, se fue deteriorando y afectó hasta la parte ya donde del hueso y donde se soporta el diente, pero a partir de una infección dental, de una infección que empezó en caries, se pasó a pulpitis, después pasó a necrosis, a absceso y después se diseminó en una celulitis facial. Ahora vamos a hablar de las enfermedades de las encías, porque las encías también se enferman y también se enferman por la misma causa, por mala higiene oral, básicamente. Cuando la encía se inflama, como la vemos en la foto, inicialmente en una parte, digamos, muy localizada, de pronto como la vemos en la segunda fotico, como muy localizada solamente en la encía, que no vemos un deterioro tan grande, hablamos de gingivitis, es decir, la inflamación de la encía del margen gingival, esa es la gingivitis. Cuando ya se empiezan a afectar, digamos, tejidos más internos, más profundos, como el ligamento periodontal y el hueso, como se ve en el primer caso, hablamos de periodontitis, porque ya se está afectando el periodonto del diente, o sea, toda la estructura de soporte que tiene el diente. Se causan estas enfermedades, las dos, por acumulación de placa, alrededor de esa encía marginal, ¿cierto?, del diente. En esa curvita que tiene la encía, empezamos a acumular placa poco a poco y si no la retiramos habitualmente terminamos produciendo o una destrucción, como en el primer caso, porque se fue, digamos que inflamando tanto la pulpa y como se inflama y sangra, no nos cepillamos, entonces es un proceso acumulativo, un círculo vicioso que no se detiene, acabando pues como con toda la estructura dental. O hacemos una regular higiene, como en el segundo caso, de pronto no usamos la seda dental o un cepillado regular y terminamos acumulando cálculo en todo el cuello del diente, en toda la zonita, alrededor de esa encía, de esa corona dental y también produciendo una inflamación crónica. En el primer caso, esta enfermedad periodontal, cuando le da con mucha frecuencia a las personas diabéticas, por ejemplo, y los descompensa mucho porque es una infección severa, es tanto como tener una infección urinaria o de cualquier otra índole. Todos esos marcadores de inflamación que se producen con esta enfermedad terminan afectando el sistema, o sea, se diseminan por vía sanguínea y afectan otros órganos del organismo que ni siquiera están cerca de la boca. Entonces, para que pensemos que todo lo que sucede en la boca es supremamente importante para nuestra salud general. Bueno, aquí vemos los casos, otro tipo de lesiones en boca que se presentan mucho en niños, y es la estomatitis, o las conocemos como la gingivoestomatitis, porque inflaman toda la encía, toda la mucosa oral de los niños. Es común que en las primeras etapas de su vida, entre los 0 y 2 años más o menos, se presenten, inclusive más adelante, y que veamos de pronto al niño con la encía totalmente roja, inflamada, que no quiere comer, que no recibe el alimento porque pues obviamente le duele, de pronto tiene mal aliento, el niño tiene malestar, tiene fiebre. Todo eso se produce por esta infección. Es una infección que puede ser, no necesariamente infección, pero es una reacción de la encía que se presenta a estímulos infecciosos de origen viral o bacteriano, también por hongos, como en el segundo caso que vemos en el niño con la lengüita toda blanquita. Esa es una infección micótica, una candidiasis.
que se presenta también muchas veces, inclusive se contamina en el canal del parto cuando nace porque la mamá tiene una candidiasis vaginal y termina transfiriéndosela al niño, o porque dejamos acumular, no hacemos higiene de la boca del niño y acumulamos residuos de leche y termina produciéndose hongos, obviamente porque hay una infección, por una manipulación inadecuada de alimentos, porque no hacemos un lavado de manos eficiente cada vez que alimentamos al niño, pues por otras razones, pero igual se producen las dos, inclusive otras, que de todas maneras requieren manejo, requieren sobre todo darle unas condiciones adecuadas al niño para que se pueda alimentar, controlarle los síntomas, la fiebre, el malestar y aplicar medidas específicas que nos sirvan para mejorar, digamos, el mejor estar del niño. Bueno, otras de las patologías que se pueden presentar y se presentan mucho en niños es el trauma ventoalveolar. Desde que el niño nace, empieza a caminar, se mueve, empieza a desplazarse, está expuesto pues a episodios de trauma. Estas fotos que vemos aquí todas son en dentición permanente, pero en los niños en dentición temporal hay estadísticas de que nos hablan de más o menos un 34% de lesiones en ellos. Muchas veces en la dentición temporal, lo que les decía ahorita, se presenta el traumita, el niño se cae, se aporrea el diente, pero aparentemente no le pasa nada. Con el tiempo el diente se oscurece y termina con una lesioncita que hay que tratar. En otras ocasiones nunca le molesta y eventualmente pues no se hace nada, se espera que se caiga el diente y erupcione el sucedáneo correspondiente. En traumas más complicados, pues hay que mirar, ¿cierto?, cada una de las condiciones. Es muy importante en el tema de trauma dental, en la primera infancia, los dientes que se avulsionan totalmente, es decir, los dientes temporales de leche que se salen completamente del alvéolo, no se reposicionan, no se vuelven a colocar, esos dientes quedan perdidos. Los que sí se reubican nuevamente, que hay que reimplantarlos y ojalá inmediatamente, son los dientes permanentes. Es muy frecuente también en que niños, digamos entre 7, 8, quizá más adelante, en esas edades se presenta mucho trauma. Estos corresponden precisamente a esos traumas, pierden el dientecito, el diente sale del alvéolo, se va al suelo y tenemos que pensar entonces que ese diente hay que reimplantarlo inmediatamente. Se habla de 2 horas, de un plazo de 2 horas para que el diente vuelva y se reimplante adecuadamente. Inclusive 2 horas es mucho tiempo. Es inmediato la atención que hay que darle a estos casos. Bueno, ya habiéndola entendido de pronto un poquito, repasando pues cómo se presenta la patología y las principales patologías que encontramos en la cavidad oral de los niños, vamos a mirar cómo es que vamos a evaluar esa salud bucal. En todos los casos siempre hay que mirar que digamos el niño tenga una estabilidad general adecuada. No podemos entrar a mirar la cavidad oral si el niño de repente está con vómito o si está convulsionando o si tiene dificultad para respirar. Es decir, primero miramos el contexto de la salud general del niño, que el niño esté en condiciones estables dependiendo pues de la patología que tenga, y enseguida entramos a revisar la cavidad oral. Bueno, ¿cómo evaluamos la salud bucal del niño? Cuando nosotros evaluamos niños, vamos a encontrar niños de toda clase. Desde el niño que tiene una excelente salud bucal, un excelente cuidado, unos hábitos higiénicos muy buenos, hasta el niño que tiene la boquita completamente deteriorada. Hay niños a los cuales les han tenido que sacar todos los dientes, niños de dentición temporal, por el mal estado en que han encontrado pues todos sus dientes. Son extremos, ¿cierto? Dependiendo de eso, porque todos los niños entran en nuestro rango de posibilidades y porque a todos los tenemos que atender. Dependiendo de cómo encontremos al niño, vamos a empezar a mirar qué es lo que tenemos, qué conducta vamos a tener, ¿cierto? Cómo lo clasificamos y cómo vamos a manejar cada caso. Bueno, ¿cómo evaluar la salud bucal del niño? Tenemos que preguntar si tiene dolor en algún diente,
si tiene dolor en la boca, si ha presentado algún trauma en cara o boca, si tienen los padres o los hermanos del niño caries, quién cepilla los dientes del niño, si utiliza la cera dental, cuántas veces al día cepillan los dientes del niño, cuándo fue la última consulta al odontólogo y si usa biberón. Miren que ahí están integradas muchas cosas, desde lo más agudo en un momento dado hasta las cosas básicas de cuidado que debemos tener con los niños. Ya cuando vamos a mirar, a revisar la cavidad oral, que al final la hacen los médicos, las enfermeras, todos en algún momento podemos revisar la cavidad oral. Lo importante es ser capaces de interpretar qué encontramos ahí y qué conducta es la que vamos a tomar. Y si no somos capaces, porque de pronto no nos orientamos bien hacia el diagnóstico o hacia la conducta, inmediatamente tenemos una duda, remitamos. Pero no dejemos al niño sin la atención que necesita. Bueno, ¿qué cosas importantes hay que tener en cuenta? Si hay inflamación, siempre que haya inflamación extraoral o intraoral, tenemos que estar pendientes de que es un niño que hay que manejarlo prioritariamente, ¿cierto? No es normal, y como ustedes vieron, en un momento dado, una celulitis facial nos puede afectar la vía aérea y terminar con un problema muy serio. Siempre, si no tenemos como la capacidad de definir, remitamos, busquemos a la persona idónea para que pueda definir la conducta de manejo del niño. Bueno, enrojecimientos e inflamación localizada o deformación del contorno de la encía, exudado purulento, caries cavitacionales, edema y eritema de encías con o sin sangrado, vesículas, úlceras o placas en labios, encía, lengua, paladar, presencia de manchas blancas o cafés en los dientes. Acuérdense que esa presencia de manchas blancas o cafés nos indican caries iniciales, primeros estadios de caries. Corriendito vamos a hacer que esa mamá lleve al niño al odontólogo para que le detengan ese proceso. Bueno, presencia de placa bacteriana, eso es un signo, una evidencia pues de mala higiene, de que tiene un riesgo alto de enfermedad. Entonces hay que también educar a la mamá, buscar la forma de que entre el programa de salud oral y empiecen a hacerle la educación correspondiente y aplicar las medidas preventivas a que haya lugar. Bueno, y si hay antecedentes de trauma, observar pues las diferentes condiciones que se presentan en un trauma. De todas maneras, aquí sí es un poquito más difícil, esto ya es más especializado. Yo lo que pienso es que cuando haya un trauma, si no somos odontólogos, hay que inmediatamente remitir, porque no tenemos pues medidas para tomar ni tenemos los argumentos para actuar. Lo único que podríamos hacer en un momento dado es un diente que se ha caído, pero en dentición permanente, tratar de reimplantarlo inmediatamente. Eso lo podemos hacer si somos capaces, pues si nos queda fácil y si el niño no lo permite o la situación no lo permite, y si no, de todas maneras remitir inmediatamente. Bueno, aquí están las 7 posibles clasificaciones para la evaluación de salud bucal de un niño. Vamos desde el riesgo alto, que es el que está en rosado, pasando por el riesgo medio, digamos en amarillo, hasta el bajo riesgo, que es el verde. ¿Cuál es el primer alto riesgo que nos presenta la clasificación de AIF y la celulitis facial? Ya les expliqué por qué. La enfermedad bucal grave, obviamente un niño con un dolor, con una inflamación que a lo mejor no sea una celulitis facial, pero que está en boca y que la vemos evidente, o con un trauma, bueno, no sé, hay que atenderlo inmediatamente. Obviamente el trauma bucodental que aparece aquí enseguida. Digamos que situaciones que pueden dar un poquito más de espera, pero que hay que manejar también inmediatamente, son la estomatitis o la gingivoestomatitis, esas inflamaciones que no permiten que el niño se alimente adecuadamente y que le está haciendo la vida muy difícil a la mamá también para pues poderlo cuidar. La enfermedad dental y gingival, que es obviamente hay que tratarla. O sea, el hecho de que el niño tenga caries y que sea una enfermedad crónica y que lleve con la caries mucho rato no quiere decir que pueda seguir así. Hay que tratársela y hay que tratarla lo más pronto posible. Alto riesgo de enfermedad bucal. Ahorita vamos a desglosarles, vamos a ver en qué consiste ese alto riesgo. Y bajo riesgo de enfermedad bucal.
Bueno, aquí está la tabla pues que nos dice cuáles son las, cuándo actuar y qué hacer en cada uno de los casos. Cuando, hablando de la celulitis facial, inflamación dolorosa con algún grado de edema facial. Siempre que veamos la cara del niño inflamada por fuera, que el ojito se le achicó de la inflamación o tenemos esa inflamación aquí a nivel de cuello, inmediatamente hay que referir al odontólogo, y si no tenemos odontólogo, al hospital, al médico, porque es un niño que requiere hospitalización, necesita antibióticos inmediatamente. Y obviamente lo tiene que valorar el odontólogo, lo que pasa es que no siempre los odontólogos están disponibles en todos los hospitales, pero es un niño que hay que remitir inmediatamente. Bueno, enfermedad bucal grave. ¿Cuándo consideramos enfermedad bucal grave? Cuando hay inflamación del labio que no involucra surcos, o sea, no es una inflamación tan profunda, pero que está presente. Cuando hay otro crecimiento de inflamación dolorosa localizada, con deformación del contorno de la encía o del paladar, son abscesos intraorales que encontramos localizados, pero que están demostrándonos que hay una infección evidente ahí. Presencia de exudado purulento, caries cavitacionales, esas caries grandes que vimos inicial, y dolor dental. En esos casos también hay que remitir urgentemente al odontólogo en las siguientes 24 horas. Iniciar antibiótico oral si vemos evidencia de que hay infección, y hay que manejar el dolor. Todos estos procesos producen dolor. Bueno, el otro el diagnóstico pues que tenemos en cuenta acá, para la clasificación pues como de lo urgente, es el trauma bucodental. Ya habíamos hablado pues un poquito de ello. Antecedente de trauma y uno de los siguientes signos: cambio de color evidente en el diente. Es un cambio de color pero que se produce inmediatamente, es decir, si es una, como les contaba ahorita, esos casos en que el niño lleva 2 años del trauma y el diente cambió de color, obviamente hay que manejarlo, pero no necesita una atención de urgencia, porque ese es un cambio de color que se produjo pues crónicamente y que no requiere la atención ya mismo. Bueno, fractura evidente del tejido dental, un diente partido, que se cayó el niño y se le partió medio diente, eso hay que correr porque muchas veces hace exposición pulpar y hay que tratar inmediatamente para evitar complicaciones posteriores. Movilidad, no sabemos si el diente se salió, se metió, se partió, o sea, eso es para manejarlo inmediatamente. Y la avulsión, que es la pérdida del diente, lo que les decía ahorita, que hay que atenderla lo más pronto posible. Tensión de encías o mucosas, cuando hay laceraciones, también hay que tratar inmediatamente porque hay que suturar. Es como de lógica esa conducta. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Remitir urgentemente, descartar compromiso mayor, realizar manejo inicial de la lesión, tratar el dolor con acetaminofén, dieta líquida y manejo inmediato de la avulsión del diente permanente según recomendaciones y remisión inmediata al odontólogo. Volvemos con la avulsión del diente permanente inmediatamente, eso no da espera. Las 2 horas son poquito para eso, son mucho, perdón. Bueno, tenemos los casos que requieren remitir a la consulta odontológica digamos que en el mediano plazo, porque hay patología oral, pero digamos que no está urgido el niño, o no tiene un dolor intenso, o no tiene una causa que amerite salir corriendo con él. ¿En qué casos? Cuando hay estomatitis, vesículas, úlceras o placas en los labios, encía, lengua, paladar, enrojecimiento e inflamación. ¿Qué hay que hacer? Remitir a odontología. Estos casos también los manejan mucho los médicos, porque básicamente el tratamiento es médico. Tratar la fiebre con acetaminofén, manejo tópico de las lesiones. El manejo tópico se hace generalmente con sustancias que bajan el pH para que controlan el pH ácido para que no le afecte tanto la boquita. Por ejemplo, se usa el hidróxido de aluminio, la milanta, ¿cierto? Se les aplica para ayudarles con eso. Dar abundantes líquidos fríos, si hay necesidad de dar antibiótico para prevenir una sobreinfección o para controlar, porque muchas veces estas estomatitis son de origen bacteriano, o con nistatina si es el caso cuando el problema es de hongos. Hay que dar signos de alarma a la mamá, explicarle en qué condiciones tiene que regresar, si hay necesidad de que lo haga, cuando ella tiene que ver que el cuadro se está complicando y tiene que consultar nuevamente, o si hay mejoría, pues explicarle que ya puede seguirlo manejando en la casa. Bueno,
Obviamente, técnicas higiénicas y de alimentación siempre hay que educar a los padres en este aspecto. Bueno, el otro es la enfermedad dental y gingival. Obviamente cuando hay inflamación, gingivitis o cuando hay caries, hay que tratar al niño, hay que remitirlo a la consulta odontológica y hay que hacer refuerzo y motivación para prácticas higiénicas y de alimentación. Cuando hay alto riesgo de enfermedad bucal, cuando hay mucha placa bacteriana, vemos esa boquita muy sucia, cuando hay inadecuados hábitos de cuidado, los papás no cepillan el diente del niño, son aquellos papás que dicen no, es que él se cepilla solo, es que él no se deja cepillar, o simplemente uno ve que no lo cepillan, cuando no ha consultado odontología en los últimos 6 meses. Acuerden que los niños tienen por derecho en Colombia, desde los 0 años, desde que nace el niño, hasta los 19 años, 364 días, el derecho a 2 consultas odontológicas al año. Es un derecho, está en el POS. No le podemos negar ese derecho y podemos exigirlo. Entonces, los padres deben ser responsables en ese sentido y deben llevar a sus niños cada 6 meses a la consulta odontológica. Si vemos papás que no tienen esta buena costumbre, ya encontramos que es un factor de riesgo para enfermedad bucal y son niños que entonces los consideramos de alto riesgo, por esa sencilla razón, por esa simple razón. Uso de biberón durante toda la noche. Aquellos niños que los acostumbran, que no se les puede dar la lactancia materna por X o Y y que están alimentándose pues con biberón y les dejan el biberón toda la noche en la boca, que son muy frecuentes estos casos, rapidito hacen caries, son niños con muy alto riesgo. Y también si hay historia personal o familiar de caries o de enfermedad periodontal. La historia de la caries dental es una cosa que se replica en la familia y en las comunidades. Si en mi familia hay caries dental y todos tienen caries dental, lo más probable es que mi niño vaya a tener caries dental. Se puede hacer el cambio, obviamente. ¿Cómo? Haciendo educación, cambiando hábitos, comprometiéndose totalmente pues como con unas buenas prácticas para que el niño tenga la buena higiene. Pero si está en un entorno, lo más probable, por lo menos es un factor de riesgo, ¿sí? Bueno, ¿qué hay que hacer? Pedir cita odontológica, obviamente, enseñanza, refuerzo y motivación de prácticas de higiene bucal, control para evaluar la corrección de hábitos y para verificar que sí lo llevaron al odontólogo, porque muchas veces a uno le dicen sí, lo vamos a llevar, vamos a hacer y resulta que no lo hace. Asegurar la consulta de crecimiento y desarrollo porque tienen que estar articulados los programas. Bueno, por último, el niño de bajo riesgo de enfermedad bucal. Es un niño que no cumple criterios para clasificarse en alguno de los anteriores. Es un niño que tiene una familia que se preocupa por los hábitos higiénicos y por los hábitos alimenticios también. Es un niño al cual se lleva semestralmente al odontólogo. Es un niño que tiene todas las condiciones para estar saludable. Es un niño de bajo riesgo. ¿Qué hay que hacer? Obviamente felicitar a la familia, reforzar los hábitos, siempre hay que reforzarlos, asegurar la consulta de crecimiento y desarrollo, asegurar el control por odontólogo cada 6 meses y enseñar medidas preventivas. Bueno, en relación a qué hay que hacer cuando hay una abulsión, cuando el diente se sale del alvéolo, vean ahí la figura de qué tristeza cómo se salió el dientecito del todo. Eso es una cosa muy traumática tanto para los niños como para las mamás, pues es una cosa muy complicada. Entonces lo primero que hay que hacer es buscar el diente en la boca o sitio de caída. A veces el diente sale a volar para lejos o hay veces queda en la misma boca o queda colgando. Si quedara colgando, lo ideal sería enseguida, inmediatamente, introducirlo nuevamente en el alvéolo. Es lo mejor que le puede pasar al diente. Pero si el diente se va al suelo, hay que recogerlo tomándolo por la corona, no por la raíz. La raíz hay que dejarla quietica. Así esté sucia, hay que dejarla, tratar de enjuagarla un poquito de pronto con leche o suero fisiológico. El agua no la recomiendan mucho, pero si no tenemos más, pues al menos se intenta con ella, pero no hay que raspar, porque en la raíz están pegaditas las fibras, el diente está pegado por fibras al alvéolo. Entonces, si arrancamos esas fibras no vamos a tener de que se pegue, va a quedar una superficie completamente pelada que no va a lograr adherirse al alvéolo. Entonces no le toquemos la raíz, evitemos al máximo eso.
hay que mantenerlo en un medio de conservación adecuada, no se puede dejar al ambiente ni envolverlo en una servilleta. O sea, el dientecito debe permanecer hidratado. El mejor medio, digamos, y el más a la mano es la leche. La leche, ojalá descremada. Pero la leche que tengamos nos sirve para meter el diente ahí mismo y en eso lo vamos a llevar. Y arrancamos a correr para donde el odontólogo porque, como les digo, si pasan 2 horas ya el pronóstico es muy malo. Digamos que ojalá se pudiera inmediatamente salir con él y que llegara y lo pudiéramos entrar a la consulta odontológica inmediatamente. Bueno, también puede ser llevado en la misma boca del niño, debajo de la lengua, pues como entre la mejilla, pues en un rinconcito ahí, teniendo cuidado que no se lo vaya a tragar, ¿no? Hay que acudir inmediatamente al odontólogo, entre más tiempo de espera peor pronóstico. Y lo que les decía ahorita, los dientes temporales no se reimplantan, los dientes de leche no se reimplantan, eso se cayó y se quedó perdido porque no tiene sentido hacer la reimplantación. Los permanentes sí. Bueno, vamos a hacer rápidamente pues con una revisión del manejo de los niños de acuerdo al riesgo. El niño con bajo riesgo de enfermedad bucal, o sea, el niño bien cuidado, al que la mamá está pendiente, en los primeros 6 meses de vida hay que hacerle limpieza y masajes a la encía del niño, con una telita o una gasa limpia, esterilizada, solamente dedicada para ese uso. Hay que hacerle siquiera 1 o 2 veces al día, limpiar esa capita de leche que se le va acumulando en la boca para evitar que le den esas infecciones que ya vimos por cándida. Tratar siempre de que el niño se acostumbre a la limpieza nocturna, es decir, el niño se empillama para dormir, empillamémosle la boca también, limpiecita para dormir. Removerle estos de leche, acompañar con suaves masajes en la encía, visita inmediata si el niño nace con algún diente, el odontólogo revisará el caso específico. Pasa que hay muchos niños que nacen con dientes, los dientes que vienen con el niño muchas veces se caen muy rápido, son incómodos para que la mamá lo alimente, le producen lesiones en la boca al niño. O sea, cuando un niño nace con dientes hay que llevarlo a la consulta odontológica inmediatamente para que el odontólogo determine si es un diente que va a quedarse en boca, porque muchos de ellos son como unos dientes pues apenas como de muy poca duración, otros son los dientes ya definitivos que se quedaron ahí y van a durar con ellos. Entonces hay que llevarlo para que se mire cuál es la condición y qué ahí se puede hacer pues como por ayudarle a la mamá en ese sentido. Bueno, en los primeros 6 meses de vida, bueno, a partir de los 6 meses vamos a empezar a cepillar los dientes. El cepillado, la duración del cepillado debe ser mayor a 1 minuto. Es decir, hablamos de los 6 meses en adelante, es porque suponemos que a esa edad ya salieron los dientes. Obviamente en el momento en que aparezcan los dientes empiezan estas prácticas. Se puede usar un cepillo blando, un cepillo con mango grueso para que lo podamos agarrar bien y no se nos de pronto se deslice y lastimemos al niño. Desde que haya dientes se puede empezar a usar crema dental en muy poquita cantidad. Se habla de una untadita apenas en el cepillo. Obviamente estos niños tan chiquitos, si tenemos un buen cuidado y unos buenos hábitos, no requieren pues la crema en este momento. Igual más adelantico sí, ya cuando empiezan a estar más grandecitos y ya tienen más dientes en la boca, si es necesario empezar a utilizar la crema dental. No vamos a enjuagar mucho la boquita con pues mucha agua para que no haya riesgo de que se traguen todo ese residuo que queda ahí en el enjuague, porque ellos no son capaces de escupir. Más bien limpiamos los excesos, ¿cierto? Con una gasita podemos limpiar muy bien, y el poquito de crema que quede en la boca va a servir para proteger esos dientes contra la caries. Debe hacerse la higiene por lo menos 2 veces al día, y la de la noche es indispensable. Si el niño después de que se cepilló y ya está listo para acostarse vuelve a comer, hay que volverlo a cepillar, pero no podemos perder esta sana costumbre, que con eso y con la vigilancia de un adulto tengan la seguridad que no le va a dar caries a los niños. Bueno, en relación a la dieta, tratemos de promover la lactancia materna, no usar biberón y mucho menos en la noche para acompañar el sueño del bebé. Si tocó darle el tetero porque no hubo posibilidad de lactancia materna, bueno, se lo damos, pero entonces vamos a evitar que el niño duerma con el biberón en la boca, y hay que hacer la higiene después de que termine de comer.
Bueno, el niño siempre dormir con la boca limpia, la familia debe conocer la asociación entre ingesta de carbohidratos y caries. La primera consulta odontológica se realiza en promedio a los 6 meses de edad, que es cuando aparece el primer diente. Este es un contenido del post. Con este tema ha habido mucha discusión porque las EPS dicen que no. Aquí en Medellín estamos promocionando, todas las EPS saben que el niño tiene derecho a la consulta odontológica desde que nace. ¿Para qué? Para evaluar cómo está, si tiene alguna alteración de su morfología, para hacer la educación a la madre en hábitos, para hacer prevención de fluorosis dental, para enseñarle cuál es la alimentación adecuada, no solo para que tenga una buena salud bucal, sino para una salud general. Todo eso nos compete a los odontólogos y todo eso se hace en esa primera consulta. Prevención de hábitos, evitar que se les coloque el chupo de entretención o en lo posible pues promover la lactancia materna si todavía hay lugar a ello. Es decir, toda esa parte tenemos que incluirla en lo que tenemos que dar de capacitación o de sensibilización a estas mamás desde que el niño empieza está en este mundo, mejor dicho, y empieza a tener dientes con más razón. Si nosotros no cuidamos los dientes desde ese momento, cuando vamos a ver ya el niño está llenito de caries. Pero si empezamos a construir hábitos desde estas pequeñas edades, seguramente vamos a tener niños sanos más adelante. Hay otro componente, otro contenido pues del post nuevo, que es el flúor a partir del año, el barniz de flúor. Por norma está incluido en el post y también es una obligación de las instituciones aplicarlo a partir del año de edad. Obviamente el flúor tiene unas indicaciones y tiene unos modos de uso que de eso debe ser responsable el odontólogo. Pero les comento para que sepan que no es ninguna novedad, que los niños hay que atenderlos desde que están chiquiticos. Bueno, desde que nacen. Entonces, ¿qué va a hacer el odontólogo en esa consulta odontológica? Revisará los dientes del bebé, no solo los dientes, toda la cavidad oral y el funcionamiento, dará consejería alimentaria y enseñará medidas de higiene oral a los padres. Bueno, el niño con alto riesgo de enfermedad bucal, hay que buscarle consulta odontológica lo más pronto. Si ya tiene caries, hay que tratársela, hay que enseñarle a los papás que requieren supervisión para que no vuelva a presentarse el problema. Hacer educación en higiene oral, en hábitos alimenticios y tratar de que se integre en esta tarea toda la familia. Cuando hay gingivitis o estomatitis, de las gingivoestomatitis de las que hablábamos ahorita, tenemos que tratar digamos que bajar la sintomatología que pueda afectar al niño. Se recomienda abundante líquido, dar antipiréticos si tiene fiebre, acetaminofén, evitar las dietas ácidas y saladas para que no tenga pues mayor molestia en la boca cuando coma, dar dieta blanda. Hay que llevarlo a consultar a la consulta odontológica para que lo revisen y mirar a ver si necesita medicamentos adicionales o si solamente con controlar la sintomatología tiene. Volver a recomendar pues los hábitos higiénicos. En la gingivitis bacteriana pues hay que hacer eliminación de placa bacteriana y adecuada técnica de higiene bucal. Si hay necesidad de suministrar antibióticos pues se dan cuando es sobreinfección. Y en las gingivitis o estomatitis herpéticas, ¿cierto? La pneumoinfección, el tratamiento es sintomático. Es efectivo modificar el pH de la cavidad oral con diferentes compuestos como el bicarbonato y mezclas de hidróxido de aluminio y magnesio, la milanta que ya les decía para aplicación tópica. Bueno, estos procesos de gingivitis y estomatitis duran más o menos de 10 a 12 o 14 días y cursan en todo ese tiempo. O sea, es inevitable que dure el niño como con la enfermedad todo ese tiempo. Lo que tenemos que hacer es buscarle condiciones para que él pueda tener un mejor estado. Bueno, también la gingivoestomatitis por cándida, en este caso pues la medicación es la nistatina, ¿cierto? Un antimicótico. Hay que mirar que la mamá no esté contaminada porque si no entonces hay una reinfección y entonces también hay que tratar a la mamá.
En la enfermedad dental grave, las que hablábamos, absceso dentoalveolar, absceso con enrojecimiento o inflamación localizada, cuando hay celulitis, ya tenemos que actuar de manera urgente, ¿cierto? Entonces hay que buscar primero la atención odontológica o médica. En alguno de estos casos a veces no encontramos odontólogo, el médico pues hace la parte de medicación, digamos, y si hay necesidad de hospitalizar al niño en los casos graves como una celulitis severa lo hará. De todas maneras hay que buscar la consulta odontológica para que se resuelva la causa del problema. Los antibióticos son pues la elección de manejo en estos casos, obviamente con eliminación del foco séptico y con manejo sintomático. Bueno, en general podemos ver que la evaluación que la atención que recomienda IEPI para salud bucal se articula perfectamente al resto de atención de casos que se pueden dar en la primera infancia, ¿cierto? En todas las otras enfermedades prevalentes de la infancia. ¿Por qué se incluyó salud oral? Yo pienso que, como ustedes ven, hablamos de enfermedades prevalentes de la infancia y la caries, yo creo que es la enfermedad más prevalente de la infancia. La caries afecta a más niños quizá que el asma, por ejemplo, que a lo mejor no sea tan evidente pues el problema, o no se demuestre tanto, o no se agudice en tantos casos, pero la caries es un problema gravísimo que tenemos que tratar de controlar, y miren cómo es de fácil controlarlo si empezamos desde el primer momento. Bueno, este es pues el circuito que nos da IEPI: evaluar al niño, clasificar pues la lesión, determinar la referencia urgente para tratar de dar solución a los casos que tienen prioridad, dar el tratamiento, aconsejar a la madre o al acompañante e indicar cuándo volver si requiere control. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Aquí ya pues son cosas muy generales en relación a los dientes de leche y la caries dental. Es claro que los niños que tienen caries en su primera infancia tienen más probabilidad de que la tengan en su dentición permanente. O sea, tenemos que cortar esa ruta pues negativa que tenemos ahí, pero tenemos que hacerlo desde el nacimiento, desde los buenos hábitos y desde la buena educación, y desde insistir a los padres para que cuiden a los niños desde que están pequeñitos. Incluso lo que les decía ahorita, a pesar de que la familia esté con muchos problemas en la cavidad oral, de que sea una familia donde todos tienen caries, podemos tener un niño sano si mejoramos las condiciones educativas de esa familia, si digamos le abrimos campo a un mejor manejo desde la prevención de estos niños. Es muy importante, a veces se subestima la importancia de los dientes de la dentición temporal, pero es supremamente importante. Tienen todo que ver con la dentición permanente, y generalmente las mamás dicen: no, pero ese diente se le va a caer, yo creo que voy a, pues no importa, sáqueselo. No, lo que pase con los dientes primarios es definitivo para la dentición permanente. Bueno, debemos evitar y recomendar en los niños pequeños sobre todo ciertas prácticas que son costumbre y que favorecen la transmisión de las bacterias que tenemos en la boca las mamás para transmitírselas a nuestros hijos. Entonces hay que evitar compartir utensilios con el bebé, cucharas, vasos, pocillos, evitar limpiar el chupo o biberón con la saliva de los padres, evitar soplar sobre la comida del bebé, evitar besarlo en la boca, evitar pasar bocados de comida en la boca, es decir, nada que transfiera microorganismos de nuestra boca al bebé. Y de todas maneras el bebé en algún momento va a adquirir la infección, pues porque es inevitable que lo haga, pero entre más se demore, menos riesgo de caries va a tener, y entre más nosotros hagamos acciones preventivas, menos probabilidad de enfermedad va a haber. Bueno, yo creo que vamos a dejar acá con esta última que ratifica simplemente la anterior. Tiene que ver pues como con el cuidado desde chiquiticos de los niños. Vamos a entrar a la parte de las preguntas. Si ustedes quieren, tienen dudas,
La presentación queda aquí para que ustedes la vuelvan a ver si consideran necesario. En el foro que hay en el curso también me pueden enviar las preguntas que consideren pertinentes, y si ahorita tienen alguna inquietud, por favor me la escriben que yo la voy respondiendo. Bueno, no veo que hayan preguntas. Bueno, en todo caso, yo quiero que quede un mensaje muy claro, y es el hecho de que la salud bucal es supremamente importante para la salud general, no solo de los niños, sino de todas las personas, que es un derecho fundamental que tienen todas las personas en Colombia desde los 0 años, que tenemos las posibilidades de prevenir todas estas enfermedades, de tratarlas, de mejorar las condiciones de salud bucal de la población, y que nosotros como personal de la salud está tener en cuenta la salud oral, la cavidad oral, como una parte muy importante de todas las personas. Los invito pues a que sigamos leyendo, sigamos buscando. Aquí siempre hay foros sobre el tema, hay mucha información para que sigamos pues en contacto. Como les digo, en el foro del curso está mi dirección electrónica. Cualquier duda, con mucho gusto, y en lo que podamos colaborar para mejorar la salud bucal de la ciudad y en general pues de todos nosotros, y lo que podamos aprender, con mucho gusto. Muchas gracias. Nadie.